Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Este día es un día muy importante para cada uno de nosotros, donde estamos celebrando el Día de las Madres, el 12 de mayo. Este día estamos honrando a nuestras madres y damos gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por mi madre y por la influencia que ella ha tenido en mi vida a través de los años hasta el día de hoy. Así que mamá, feliz Día de las Madres para ti. Esta tarde, al hablar de este tema tan importante, queremos honrar a la mamá, hablando de la influencia que ellas tienen en la vida de sus hijos, del impacto que tienen ellas como madres en la vida de sus hijos. Es interesante que el impacto e influencia de mamá puede alcanzar a los hijos hasta una edad adulta y quizás para toda la vida. La influencia de las madres puede afectar a los hijos de una forma positiva y también de una forma negativa. Pero lo vamos a enfocar en esta forma positiva de influencia. Alguien dijo que en una ocasión que había un tiempo donde los gobiernos, las instituciones de poder e incluso las constituciones estaban en el modo de proteger y cuidar a los bebés aún desde el vientre de la madre. Pero alguien también ha dicho que en el siglo XXI uno de los lugares más peligrosos para la vida, uno de los lugares más inseguros para la vida, es el vientre de la madre para los bebés. Es increíble el efecto que puede causar, por ejemplo, si una madre no se cuida en el embarazo. Sus hijos pueden nacer con problemas, con enfermedades crónicas, con desórdenes mentales, psicológicos e incluso con adicciones. Pero si la mamá se cuida, se protege en su embarazo, esos hijos pueden nacer de una forma saludable. Así que esta tarde, al hablar de esto, vamos a hablar de la influencia de mamá. Las madres influyen en sus hijos y en sus hijas. Y una de las mayores bendiciones de la vida es tener una madre cristiana, una madre temerosa de Dios. Y uno de los regalos más grandes que puede darle a tu hijo, que usted como madre le puede dar a su hija o a su hijo, es ser una madre cristiana también. Ahora, si usted es varón y me está escuchando, por favor, no vaya a cortar el video ni lo vaya a apagar, porque creemos que esto aplica tanto a usted como a las madres en el día de hoy. Así que hay dos versículos que vamos a tratar esta tarde, vamos a basar esta conversación esta tarde. Y como dije, hoy me gustaría analizar el aspecto completo de ser una madre cristiana, piadosa, que es una influencia para criar a sus hijos. Y tenemos muchísimas en la Biblia ejemplos de mujeres piadosas. Como por ejemplo en la Biblia tenemos a una mujer, aunque no se menciona el nombre, por ejemplo en el libro de Hebreos tenemos a una mujer que se llamaba Jocabed, que es la madre de Moisés. Ella hizo un gran impacto, su influencia
en Moisés, en Aarón y en María, en sus tres hijos, fue extraordinaria. Al punto que estos tres fueron los líderes del pueblo de Israel durante el éxodo y durante la conquista incluso. Pero esta tarde el pasaje que vamos a tratar está en 2 de Timoteo y algunos quizás ya conocen la historia. Y esto es lo que dice el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 1:5 dice: recuerdo tu fe genuina, porque compartes la fe que primero llenó a tu abuela Loida y a tu mamá Eunice, y sé que esa misma fe continúa fuerte en ti, dice Pablo a Timoteo. Luego, Pablo atribuye a Timoteo, la fe de Timoteo a su abuela Loida y a su mamá Eunice. Pablo atribuye esa fe que tiene Timoteo a estas dos mujeres en la vida de Timoteo. Puede que haya sido, de alguna forma se piensa de que tanto haya sido la abuela o la mamá la que se convirtió en el día de Pentecostés o se convirtió cuando Pablo visitó Listra. No sabemos, pero sí sabemos que fue mucho antes, desde que este muchacho, este joven Timoteo estaba niño, aún desde entonces ellas ya estaban en el camino del Señor y habían conocido, se habían convertido al Señor. Timoteo usa su conversión y su conversión es real. Pero detrás de su predicación hubo años de influencia. Hubo años de influencia de la abuela y de la mamá de Timoteo. Probablemente Timoteo se convirtió en el ministerio de Pablo, no sabemos. Pero sabemos que su influencia viene desde mucho antes, desde su abuela y de su mamá, Eunice. El segundo versículo, pasaje más bien que vamos a tratar, es en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Es un pasaje muy extraordinario. Dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo está refiriéndose a su abuela, su mamá, y incluso quizás incluyéndose él mismo, porque Pablo se va a convertir también en el mentor de Timoteo. Dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Note bien el trasfondo. Conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es el pasaje donde Pablo se refiere a Timoteo como tu influencia viene desde tu niñez. Has aprendido la palabra. Has llegado a un punto donde eres un hombre de convicciones firmes, de conocimiento claro sobre las Escrituras. Porque hubieron dos mujeres, tu abuela y tu mamá, que depositaron en ti esta palabra. Entonces, ahora sabemos que su abuela y su madre le enseñaron las Escrituras. Lo sabemos, el pasaje lo acaba de decir. Y la madre y la abuela de Timoteo tuvieron un papel importante y fundamental en la crianza de este hombre, de este joven, para que fuera obviamente el pastor o el líder que se convirtió en la iglesia de Éfeso. Él fue el líder de la iglesia de Éfeso. Hoy, más que nunca, creo que la mamá y la abuela tienen una gran influencia en los nietos y en los hijos. Entonces, basado en eso, en estos pasajes, vamos a hablar de algunos aspectos importantes que hay en esa madre cristiana
piadosa, temerosa de Dios. Y vamos a ver la importancia que tiene de que en la mamá exista una fe genuina, una fe sincera, una fe sincera. Y yo me atrevo a decir que hoy más que nunca es tan importante que la mamá ejerza una fe genuina, una fe sincera, porque hoy más que nunca los hijos tienden a cuestionar más por todo el avance tecnológico y por toda la influencia y la saturación en nuestras universidades, en nuestros colegios, en nuestras escuelas públicas, que están saturadas de influencia, de doctrinas de demonios, de doctrinas de la nueva era, de doctrinas que están afectando las convicciones de nuestros hijos. Hoy más que nunca es importante que la mamá viva una fe genuina. Ahora, ahí hay una palabra interesante, la palabra sincera, no hipócrita. Esta palabra es una afirmación y es la palabra sincera. No sabemos cuándo estas mujeres llegaron a conocer a Cristo, obviamente, pero sí sabemos que Pablo las va a elogiar, las va a honrar por ser dos mujeres que tenían una influencia extraordinaria en Timoteo, pero que fueron unas mujeres con una fe genuina. Ahora, Eunice probablemente era una persona judía, igual que Loida, que se habían convertido probablemente en Jerusalén en el Pentecostés. Del padre de Timoteo se sabe que era un hombre griego, incrédulo. Esto también nos lleva a pensar en la cuestión de un matrimonio mixto y también el impacto que eso puede tener en la vida de un joven. Entonces, usted y yo, mamás, escúcheme, usted y yo podemos tener una fe falsa, fanfarrona, mentirosa, pero también pueden tener una fe genuina, una fe real. Es posible tener una fe genuina y también tener una fe falsa. Es posible. ¿Y sabe quién puede ver exactamente todo eso en usted como madre? Son los hijos. Los hijos pueden leer exactamente si tu fe es genuina o es simplemente un montón de palabras solamente. O si es falsa, o si es hipócrita, peor tantito, ¿no? Entonces, esa es una máscara que nos ponemos, por ejemplo, frente a la gente e incluso en la iglesia, pero que en la vida privada la dejamos de lado cuando nadie nos ve. Por eso es importante que haya una fe sincera. Entonces, si es real y sincera tu fe o si es falsa o hipócrita. Cuando hablamos de una fe sincera, de una mujer, de una mamá que está viviendo una fe sincera, no estamos hablando de una mamá que es perfecta, porque no hay tal cosa. No hay tal cosa. Una fe sincera no se refiere a una persona perfecta, pero sí implica que la realidad de que Dios vive en esa persona. Y este tipo de fe debe morar en nosotros. Una fe sincera. También significa que has creído sinceramente en Jesucristo como tu Salvador y Señor. También significa que caminas en la realidad con Cristo cada día.
que pasas tiempo en su palabra, que pasas tiempo en oración. También significa que esa madre que vive esa fe no fingida, esa fe genuina, también significa que usted establece el tono de cómo, de cuando pide perdón, si falló, pide perdón al Señor. Usted establece todos estos aspectos en su vida. También significa que desarrollas un carácter piadoso, con cualidades y actitudes de sumisión al Señor primeramente, agradecimiento, gozo al Señor. El vivir una mujer, una mamá con una fe genuina, también habla de que la mamá piadosa o cristiana no solo vive vidas sinceras, sin máscara, sino que también busca transmitir esa fe a sus hijos. Una fe no hipócrita. Una fe no hipócrita no se puede transmitir. Si eres un farsante en la fe, tus hijos no querrán tener nada que ver con tu fe falsa, con tu cristianismo falso. Entonces, pero también entendemos que la fe genuina es una fe contagiosa. Sí, es una fe contagiosa. Por ejemplo, Timoteo fue motivado a creer, a vivir, porque vio en su abuela y en su madre una fe genuina. Y esa fe contagió, motivó a Timoteo a vivir una vida de fe. Así que la fe genuina es contagiosa, mamá. Es contagiosa. Y no sabe el gran impacto que eso puede causar en la vida de su hija o de su hijo. Cuando usted es real. Y no es perfecta, pero vives en la vida en Cristo. El segundo principio de la importancia de la palabra de Dios y educar a sus hijos en ella. De educar a sus hijos en ella. Una de las cosas que Pablo dice a Timoteo, que puedes confiar en aquello que tu mamá te enseñó, en lo que tu abuela te enseñó y en lo que yo te he enseñado. Le dice a Timoteo, confía en eso. E incluso dice, podrías mirar sus vidas y ver la Biblia, el libro confiable. Las mamás enseñan a sus hijos lo que dice el libro. Lo que también es interesante para mí es que mamá y abuela tuvieron influencia principal, pero también Pablo se convirtió en un mentor de Timoteo, lo cual es importante. Las mamás deben estar orando por un mentor cristiano para sus hijos. Una persona, un hombre piadoso, un hombre cristiano, un maestro de escuela dominical, un director de jóvenes, un director de niños, un pastor, un anciano de la iglesia, o un hermano normal de la iglesia, pero que sea un hombre de Dios, cristiano. Las mamás deben estar orando para que sus hijos tengan este tipo de mentor en sus vidas. También deben de creer en su propio amor por la palabra de Dios. Esto es tan importante porque si yo no puedo dar lo que no tengo, ni puedo mostrar lo que yo no siento. Por ejemplo, si la mamá no crece en las cosas de Dios, si no crece en el conocimiento de la palabra, si no crece en sabiduría de la palabra, entonces, ¿cómo vamos a enseñar o transmitir o educar a nuestros hijos en esa palabra? Entonces, si los hijos pueden ver en nosotros, en usted como mamá, la importancia que tiene la palabra de Dios en su vida y la importancia que tiene la fe suya en Cristo Jesús, su servicio al Señor, su compromiso al Señor, su dedicación al Señor. Eso los hijos lo van a absorber. Y estarás predicando a tus hijos con el hecho
de que tu amor por la misma palabra de Dios. Si dedicas tiempo a hacer estas cosas, ellos van a dar tiempo también para eso. Pero si usted no da tiempo, si sus prioridades no son el servir al Señor, asistir a la iglesia, leer las escrituras, orar, sus hijos no ven nada de eso, y usted tiene otras prioridades, quizás su familia, quizás otros hijos, quizás, qué sé yo, otras cosas. Si esas son sus prioridades, escúcheme lo que le voy a decir, no se vaya a asombrar cuando sus hijos también tengan como prioridad esas cosas, porque las han aprendido de usted. Entonces, es importante que la mamá enseñe ese libro a sus hijos, ese libro de la palabra de Dios. Pero una cosa es importante, conviértalo en su prioridad. Convierta la palabra en su prioridad. Nunca se sabe el alcance que puede tener su influencia y su enseñanza, sus instrucciones de la palabra de Dios en la vida de los hijos. Yo creo que Eunice y Loida y Eunice, ellas nunca quizás se imaginaron el alcance que había o que tuvieron con la enseñanza a sus hijos. Creo que no. Entonces una madre cristiana usará la palabra para guiar a sus hijos a la salvación en Cristo. Esto es fundamental. Ahora sabemos que la Biblia dice que el hombre es el que debe tomar la iniciativa espiritual en la casa, pero en la ausencia del hombre, si el hombre es un hombre pasivo, un hombre que no quiere hacer nada, que evade sus responsabilidades, usted puede tomar esta responsabilidad y tiene toda la autoridad de Dios para hacerlo, de usar las escrituras, de llevar con la Biblia para guiar a sus hijos a creer en Cristo. Es importante que ellos deben darse cuenta de que la salvación se basa en el conocimiento de la verdad revelada en la palabra de Dios, que es Cristo. Ellos necesitan entender que Jesús solo quiere ser su Señor y Salvador, su amigo para toda la vida. Ellos necesitan entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, que está con sus brazos abiertos por ellos. Ellos necesitan saber incluso que Cristo murió en la cruz por los pecados de ellos. Ellos necesitan saber que la fe salvadora está en Jesucristo. Entonces una mamá piadosa siempre va a guiar a sus hijos con la palabra de Dios para su salvación. Esto es fundamental en la vida. Entonces, los hijos tienen que saber también de que si ellos toman decisiones equivocadas, van a haber consecuencias. Pero es que si toman decisiones acertadas bajo la dirección del Señor, serán bendecidos. Ellos tienen que saber todas estas cosas. Saber de que Dios les ama. Tendrán que aprender que cada persona es responsable delante de Dios. Que hay una responsabilidad individual. ¿Cómo los hijos van a saber eso? A través de la enseñanza de la mamá de la palabra de Dios. Así es como aprenden. Entonces, los niños pequeños pueden comprender los conceptos básicos de aceptar genuinamente a Cristo. Ellos lo entienden perfectamente y en ese momento es cuando usted y yo podemos entrar en acción. Tercer aspecto. Vamos a destacar la importancia de capacitar a nuestros hijos para que vivan la vida de Dios en su vida diaria. Es capacitarlos a ellos. Capacitarlos en el sentido de que deben de vivir una vida en Dios en todas las áreas de su vida, en su educación, en sus próximos matrimonios, en sus decisiones que hacen. Ellos deben de saber cómo tomar estas decisiones importantes en la vida y nuestros hijos, a nuestros hijos debemos de enseñarles cómo ellos deben de vivir una vida
en la palabra de Dios en su vida diaria. Por lo tanto, las mamás piadosas capacitarán a sus hijos sobre cómo vivir según la palabra de Dios. Hay algo interesante en todo esto. La palabra de Dios es poderosa para salvar y también es suficiente para toda la vida. La palabra de Dios es provechosa para enseñarnos, dice la misma Biblia, versículo 16. Y dice también que nos convence, nos corrige, nos muestra cómo estar bien con Dios y con las demás personas. Nos entrenan y nos muestran cómo permanecer en el camino. Todas estas cosas son fundamentales para una vida saludable de sus hijos. Mamás, esto es importante. Vea, a nuestros hijos debemos de enseñarles a leer la Biblia, a estudiar las Escrituras, a escucharla, estudiarla, memorizarla, que la compartan y todo esto. Pero hay un elemento que incluso la semana pasada lo mencioné en un mensaje totalmente diferente, de que información más conocimiento sin aplicación es una abominación. Es una abominación. En siendo honestos con nosotros mismos, realmente a veces pienso que no necesitamos un estudio más de la Biblia. Lo que sí necesitamos es que esa Biblia nos estudie a nosotros. Entonces, el hijo puede tener toda la instrucción, toda la enseñanza, toda la teoría, pero si el muchacho, el hijo, no aplica a su vida lo que ya conoce de la Escritura, será totalmente en vano. Yo sé que el Espíritu Santo puede tomar estas piezas quebradas por aquí y allá y ponerlas juntas y quizás en una vida más adelante o unos años más adelante, ese hijo va a volver otra vez a darse cuenta de la necesidad de un Dios en su vida. Pero el punto es este, que la mamá piadosa, la mamá cristiana, es aquella que toma en serio la palabra de Dios, la lee, la estudia, la memoriza y la aplica. Creo que no habrá mensaje más grande que una mamá pueda darle a su hijo, que es la aplicación de la palabra de Dios en su propia vida. Porque si no nos volvemos unos hipócritas. Y aunque en alguna capacidad u otra todos nosotros tenemos un grado de hipocresía, pero en relación a la palabra, es importante que los hijos vean una mujer genuina, una mujer real, una mujer transparente, una mujer que aplica la verdad, que estudia, que trata de enseñar a sus hijos, es porque la está practicando en su vida. Si vamos a enseñar a nuestros hijos a asistir a la iglesia, por ejemplo, debemos nosotros estar aplicando lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, 25. Debemos estar aplicándolo. Si vamos a enseñar a nuestros hijos que es importante el servicio al Señor, es porque usted está en primera fila sirviendo al Señor. Si le vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a todas las personas, es porque los hijos están viendo que usted aplica ese mensaje de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el aspecto de la aplicación es importante. No hay duda que usted tiene la oportunidad de cambiar la vida de sus hijos, y algunas madres cristianas las honramos porque lo han cambiado, han cambiado la vida de sus hijas, de sus hijos, y están cambiando la vida de sus nietos. Ningún hijo, ningún nieto va a querer ser parte de una fe hipócrita, falsa, mentirosa. Nadie va a querer ser parte de eso. Entonces,
Charles Spurgeon decía una de las frases, y él decía esto. Dice, nunca podrá ser posible que ningún hombre puede estimar lo que le debe a una madre. Y él hablaba de él mismo. Ciertamente no tengo cómo expresar en palabras para poner mi valoración de la bendición que Dios escogió y me confirió y me dio, dice. Y hizo de aquella mujer mi madre. Ahora, fíjate lo que dice. Dice, aquella mujer que oró por mí y que oró conmigo para que yo viniera al conocimiento del Señor. ¿Cómo podría olvidar, dice, los ojos llorosos cuando me advirtió que escaparía de la ira venidera? ¿Cómo podría olvidar cuando dobló sus rodillas y con sus brazos alrededor de mi cuello oró para que mi hijo pudiera vivir delante de Dios? No sabemos el impacto, ni a veces no lo podremos, no podemos ni darnos cuenta qué tan grande, qué tan bendición es tener una mamá cristiana, una mamá que ora por ti, una mamá que dobla sus rodillas por ti, una mamá que llora por ti cuando no te está yendo bien. Este día hay que honrar a mamá, pero no es solamente este día, obviamente. Aprovecha el tiempo de una llamada si no estás cerca, de un abrazo si la tienes cerca. Y si ya no la tienes, pues bendice al Señor por la vida de ella, porque ella tuvo un impacto en la vida suya y en la mía. Así que mamás, Dios me las bendiga. Ustedes son una pieza importante en el desarrollo de la fe, de la espiritualidad de los hijos. Que el Señor te bendiga y feliz Día de las Madres. Amén.